Eh, Su frecuencia es cierto que no es muy alto a nacimiento, pero sí es la cardiopatía un poco, podríamos decir, más frecuente en el adulto, ¿no? Porque muchas veces esta cardiopatía pasa desapercibido y recién uno se da cuenta cuando el pequeño ya está, cuando mejor dicho, cuando la persona ya es adulta, ¿no? Incluso ya uno le diagnostica de forma incidental. Esto predomina sobre todo en el sexo femenino y bueno, se puede diagnosticar precozmente, ¿no? Ya con los exámenes que tenemos ahora. La supervivencia natural por encima de los 50 años es solo 50%, si es que no se hizo un tratamiento o no, o si además esta comunicación intraauricular produce hipertensión pulmonar. Este gráfico lo vamos a ver en las siguientes patologías para que podamos entender. Este es el pulmón y acá está la parte donde se hace este, el paso de la sangre venosa, de la sangre arterial a la sangre venosa, ¿no? Entonces, aquí de la aurícula izquierda la sangre va hacia dónde? Al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va hacia la aorta. De la aorta va a la parte sistémica. Y posteriormente esto es recogido por las diferentes venas. Luego llega a la aurícula derecha por medio de las venas cavas. Luego al ventrículo derecho, la arteria pulmonar manda al pulmón. El pulmón recoge por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esta es lo que normalmente se produce en cualquier tipo de paciente normal, ¿no? Y esto es el gasto pulmonar y el gasto sistémico. Esto normalmente debe ser 1. Debería ser así. Y esto sí nos va a servir para algunas patologías. Y son motivos de pregunta. El QP-QS, así lo denominan, ¿ya? Entonces, ese gradiente QP-QS normalmente debería ser 1. ¿Qué pasa en una cardiopatía congénita como la comunicación intraauricular? Entonces lo que se produce es un cortocircuito. La sangre que estaba en la aurícula izquierda, que debería de ir todo hacia la aorta, se va hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, ese gasto pulmonar va a aumentar, ¿no? Este gasto probablemente va a disminuir y el valor que vamos a obtener va a ser mayor de 1. Y ese valor es el que va a depender, es el que nos va a poder determinar si va a ser intervenido quirúrgicamente o no. ¿Ya? Entonces, más o menos es como nos vamos a ir guiando en las siguientes patologías. Lo que se produce aquí es un cortocircuito izquierda-derecha, una sobrecarga diastólica del ventrículo derecho y un hiperflujo pulmonar, ¿no? Un hiperflujo pulmonar. Entonces, esta patología, el CIA, estaría dentro de ese grupo que habíamos visto, patologías con hiperflujo pulmonar. Y si esto condiciona y esto el paciente lo tiene por buen tiempo, la clínica que va a hacer es clínica de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por la sobrecarga diastólica y el hiperflujo pulmonar. Entonces ya hemos visto que los tipos era el ostium secundum, primum, seno venoso y seno coronario. El más frecuente es el septum secundum, ¿ya? Y esto se produce por reabsorción del septum primum. Si nos preguntan por qué se produce, por esto. ¿Y por qué se produce el septum primum? Por defecto de los cojinetes endocárdicos. Entonces, aquí está el septum primum, que es por defecto de los cojinetes endocárdicos. ¿Ok? El secundum por reabsorción del septum primum. Bueno, el seno venoso y el seno coronario. El más frecuente, el secundum. Les había manifestado de que muchas veces esta patología en la infancia puede pasar desapercibido y recién a la tercera, cuarta década lo que se va a observar es signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente, ¿no? Las patologías con hiperflujo pulmonar van con signos de insuficiencia cardíaca, como esta, ¿no? Este es un claro ejemplo que recién en el transcurso de la edad, más o menos a la tercera, cuarta edad, se va a observar esto. Entonces el paciente suele estar sintomático,
las infecciones respiratorias van a condicionar a mayor alteración, producir arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, cortocircuito de derecha a izquierda e insuficiencia cardíaca. A la auscultación en el foco pulmonar, lo que se produce es, lo que se observa es un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido. ¿Ya? En la comunicación interauricular es en el segundo ruido, desdoblamiento fijo y constante, un soplo protometosistólico y bloqueo de la rama derecha. ¿Ya? En el EKG, un bloqueo de la rama derecha y desviación del eje hacia la derecha. En la radiografía de tórax, obviamente una cardiomegalia y una dilatación y un hiperflujo. Puede observarse también obviamente alteraciones, se va a tener que confirmar con un ecocardio y en algunos casos se hace una resonancia magnética. Entonces, aquí la cirugía se va a realizar cuando el QP-QS es mayor de 1.5, cuando el gasto pulmonar supere al gasto sistémico y este valor sea mayor de 1.5. Fíjense, aquí es 1.5, en la comunicación interventricular se utiliza otros valores. Si el cierre se hace antes de los 25 años, puede ser de diferentes tipos el tratamiento quirúrgico. La supervivencia a largo plazo es similar a la población general. Viendo algunas preguntas, el CIA que se asocia con afectación de los cojinetes endocárdicos, ¿cuál es? ¿Recuerdan cuál es la cardiopatía, el CIA más frecuente? El septum secundum, ¿no? Pero en este caso estamos hablando el que tiene alteración de los cojinetes endocárdicos, será el ostium primum, ¿no? ¿Cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una comunicación interauricular y que además desaparece cuando se desarrolla síndrome Eisenmenger? ¿Recuerdan qué es el síndrome Eisenmenger? A ver, aquí. En esta cardiopatía, lo que se observa en una comunicación interauricular es un paso o un cortocircuito de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿sí? En el Eisenmenger lo que pasa es, se produce una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar hace que la presión en el ventrículo derecho incremente, ¿no? La salida de la arteria pulmonar es por el ventrículo derecho. Entonces, esta presión va a incrementar y el flujo que debería ir así, en esta forma, se cambia. Entonces, se va hacia la aurícula derecha y luego el shunt que era de izquierda a derecha, el shunt pasa a ser de derecha a izquierda. ¿Ok? Y al tener un paciente con Eisenmenger es una contraindicación para cirugía. Pacientes que cursen con esto no pueden ser operados. Lo que se hace es trasplante de corazón y pulmón. ¿Ya? Entonces, el Eisenmenger es una hipertensión pulmonar que hace que el shunt que era de izquierda a derecha se convierta de derecha a izquierda y produce por los síntomas de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y el paciente, acá prácticamente esto, ¿no? Este es el paso de un paciente asintomático, infecciones, arritmias, hipertensión pulmonar, lo que el cortocircuito era de izquierda a derecha se convierte de derecha a izquierda, ya por el aumento de la presión del ventrículo derecho y por lo tanto va a dar signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una cardiopatía del CIA y que además desaparece cuando se desarrolla el síndrome de Eisenmenger? El soplo mesosistólico inducido por el paso del flujo a través del orificio septal, desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono, esa es la respuesta, ¿no? Acá, una mujer de 53 años, asintomática, ¿no? Se le realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido de tuberculosis pulmonar, o sea, una radiografía solamente como busque otra patología, ¿no? La radiografía muestra cardiomegalia con dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas.
y aumento de la trama vascular. En la auscultación cardíaca se encuentra un soplo sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo. ¿De cuál? Del segundo, ¿no? Del segundo ruido. ¿A nivel de qué foco se encontraba ese soplo? A nivel del foco pulmonar. Y en el electrocardiograma se observa una desviación del eje a la derecha con un patrón. ¿Saben qué es este patrón? RSR. En precordiales derechas indique entre los siguientes el diagnóstico más probable. Entonces estamos hablando de una señora mayor que de forma incidental encontraron algunas alteraciones en el corazón, le hacen un EKG y observan además, esto se llama signos de bloqueo de la rama derecha, ¿ya? Bloqueo de rama derecha. Y por acá creo que dice algo más. A ver. Esta es una mellada, pues. El diagnóstico más probable es una comunicación interauricular. Acá les puse un EKG. Este es el RCR, ¿no? RCR, ¿ok? Y además, si se dan cuenta, en B1, B2, B3, lo que se observa es este patrón. Esto es, bueno, además del patrón, se observa que esto está más grande, ¿no? Y por lo tanto, este paciente tiene una cardiopatía. Estamos viendo como una comunicación interauricular, con un bloqueo de rama derecha y hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Miren, esto debería ser al revés, ¿no? Esto debería ser mucho más grande. En una revisión médica realizada a un niño de 5 años, se descubre una comunicación interauricular tipo ostium secundo. Se cuantifica el shunt de izquierda a derecha, que resulta ser 1.2 a 1. La presión arterial es normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? A ver, entonces estamos viendo que es un paciente que tiene un QPQS de 1.2, tiene una presión arterial normal, tiene 5 años, aparentemente es un paciente que está tranquilo. ¿Qué haríamos? ¿Se lo opera? Entonces es un paciente que no está indicado por ese shunt la cirugía, y el paciente debería ser evaluado periódicamente, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la comunicación interauricular es correcta? ¿La comunicación interauricular más frecuente es el ostium primum? No. ¿Cuál es? El ostium secundum. El ostium primum era por defecto de los cojinetes endocárdicos, ¿no? Y el ostium secundum por alteración, por la reabsorción del ostium primum. El eje de la onda P desviado a la izquierda es frecuente en el defecto ostium primum. ¿Cómo era el eje de la comunicación interauricular? Más derecho, ¿no? En el EKG se detecta típicamente hipertrofia ventricular izquierda y por la sobrecarga del volumen. El desdoblamiento fijo del primer tono es típico en esta enfermedad. La radiografía de tórax muestra signos de plétora pulmonar. Estamos hablando cuál es la correcta, ¿no? La radiografía de tórax puede mostrar signos de plétora. Hemos visto que el desdoblamiento se daba en el segundo ruido, no en el primer tono, ¿sí? Y la hipertrofia no es del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho. Niño de 6 años, asintomático cardiológicamente, presenta un soplo sistólico eyectivo en el borde external izquierdo con un desdoblamiento fijo del segundo tono, y en el EKG, nuevamente miren este patrón R, S, R, en precordiales derechas. El diagnóstico más probable entre los siguientes es, estamos hablando de un paciente, 6 años, con un soplo y con un bloqueo de rama derecha, ¿no? Es una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que es el más frecuente. En un paciente adulto con desdoblamiento fijo del segundo tono y bloqueo incompleto de la rama derecha y dilatación del ventrículo derecho, el diagnóstico más probable, nuevamente, ¿no? Comunicación interauricular. En una comunicación interauricular es inoperable. ¿Cuándo es inoperable? Cuando existe una hipertensión pulmonar a nivel superior de la presión arterial sistémica, o sea, cuando el paciente ya tenga signos de el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que tenga hipertensión pulmonar y que obviamente esté llevando pues a signos de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de coartación, bueno, esto está en otra, debería estar en otro lado. Esto lo vamos a ver luego.
Dentro de la comunicación interventricular, nuevamente, ¿no? Acá ven este gráfico. Lo que va a suceder es que el ventrículo izquierdo va a mandar sangre para el ventrículo derecho, y acá nuevamente también el QPQS va a ser mayor de 1, casi parecido a la comunicación interauricular, ¿no? Se va a producir un cortocircuito a nivel del ventrículo izquierdo. Esta es la cardiopatía más frecuente, ¿sí? En el adulto solo va a representar el 10%. Los tipos, el más frecuente es el perimembranoso. Recuerden eso, que existen otros tipos, también el muscular, medio posterior, subarterial, pero el más frecuente es el perimembranoso, ¿ya? El cortocircuito izquierda-derecha depende del tamaño del defecto, ¿no? Y de las resistencias vasculares pulmonares. Y aquí lo que les había mencionado, desde el punto de vista hemodinámico, la severidad va a depender de este famoso QP-QS. Entonces, si ustedes recuerdan el gráfico, en este caso, obviamente el QP va a estar más aumentado que el QS. Y esto, la severidad va a ser menos cuando esto es menos de 1.4, cuando va de 1.4 a 2.2 es mayor, y es severo cuando pasa de 2.2. Entonces, posiblemente el pequeño sea solamente observado y los otros van a requerir tratamiento quirúrgico, dependiendo del cuadro clínico que el paciente tenga además asociado. La evolución natural de un CIB puede ocurrir, sí, se puede dar un cierre espontáneo, dependiendo de dónde se encuentre, cómo sea el tamaño, ¿no? Depende de la estenosis infundibular pulmonar, de la insuficiencia aórtica, ¿no? Dependiendo de ese síndrome Eisenmenger, como habíamos visto. A la auscultación, que es distinto a lo que es el CIA, lo que se observa es un soplo holosistólico paraesternal derecho. Bien, si es más intenso, la severidad es menor, ¿no? Y si el soplo que era grande y después se hace menos intenso, posiblemente la severidad sea mayor. Al EKG lo que se observa es una hipertrofia ventricular izquierda. En la radiografía de tórax, cardiomegalia e hiperflujo. Bien característico del CIA es el bloqueo de rama derecha. Bien, en el EKG lo característico simplemente es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el soplo, ¿no? El soplo holosistólico paraesternal derecho. Bueno, aquí simplemente para que vean cómo es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al revés, aquí también las heces están aumentadas. Con respecto al otro EKG que hemos visto, las R's estaban más aumentadas en B1, B2. Aquí las heces son más largas. Esto nos indica una hipertrofia ventricular izquierda. Lo que sí se observa en una radiografía es una cardiomegalia importante. Sí, una cardiomegalia importante. Acá ustedes pueden ver la comunicación interauricular. El síndrome Eisenmenger se puede dar en algunas cardiopatías congénitas. Sí, hemos visto con hipertensión pulmonar severa. Lo que se observa es disnea, cianosis, insuficiencia cardíaca derecha, ausencia del soplo. El soplo que había aquí ya no se encuentra. El segundo ruido es muy reforzado. Y la hipertrofia, ¿no?, del ventrículo derecho en el EKG. El tratamiento, bueno, de inicio va a ser médico y la indicación quirúrgica va a ser dado dependiendo a este gradiente QPQS. Si pasa a 2.1, quirúrgico, ¿no? También va a depender de la presión de la arteria pulmonar, el deterioro de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto se puede hacer dependiendo de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el tratamiento quirúrgico? Depende de este QPQS. Si pasa de 2.1. ¿Cuál es el defecto más frecuente que ocurre en CIB? ¿Cuál era? El perimembranoso, ¿no? Un niño de 3 meses. Otra cosita con respecto al CIB. Muchas veces un niño cuando nace con CIB, generalmente en los neonatos no se observa la patología al inicio. Esto se observa recién a los 7 a 10 días, porque como habíamos visto, lo que sucede en un recién nacido
es que todavía tiene una hipertensión pulmonar, no una hipertensión pulmonar, pero la presión pulmonar todavía está un poco aumentada. Y eso hace que aguante un poco los síntomas clínicos de una comunicación interventricular. La comunicación interventricular se da o se manifiesta con signos de insuficiencia cardíaca. Un niño de 3 meses asintomático y con buen desarrollo ponestatural, se le ausculta un soplo protosistólico suave de alta frecuencia en el borde external izquierdo. Bajo el segundo ruido es normal, la radiografía de tórax y el EKG son normales, el diagnóstico y evolución más probables. Comunicación acá interventricular bien pequeña, ¿no? Y posiblemente su cierre sea espontáneo. Viendo otra patología es la persistencia del conducto arterioso. ¿Recuerdan el PCA? Aquí el cortocircuito se produce a nivel de la aorta, ¿no? A nivel de la aorta va hacia la arteria pulmonar. Igual el QS igual va a ser alto, ¿no? Entonces un cortocircuito que se produce a nivel de la aorta, más o menos es el 5 a 10%. El cortocircuito sigue siendo de izquierda a derecha. La clínica se va a manifestar por signos de insuficiencia cardíaca congestiva y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En la mayoría de veces, en algunos se puede esperar. En la auscultación, esto es bien característico, el soplo continuo de maquinaria de vapor, ¿no? Así es como lo menciona. En el EKG, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? En el CIA era hipertrofia del ventrículo derecho, aquí del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax, cardiomegalia y signos de hiperflujo pulmonar, ¿no? Similar al CIB. Esto es bastante parecido al CIB. Ante un niño con plétora pulmonar, soplo continuo de maquinaria, pulso Zeller, pulso saltón, ¿no? Bien rápido a nivel de, sobre todo, de extremidades superiores y crecimiento del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es, si tal vez no nos pondría el soplo, podríamos pensar que es un CIB, ¿no? Pero esto es lo que nos hace la diferencia, es el soplo continuo de maquinaria y el pulso Zeller, porque se parece bastante el CIB al ductus. Niña de 4 años asintomática y con antecedente de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Entonces una niñita con antecedente de prematuridad. Presenta un buen estado general y desarrollo ponestatural. Tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en la región subclavia izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Es una niñita de 4 años. La prematuridad tiene que ver mucho con la persistencia del conducto, ¿ya? En un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianótica, lo prioritario es, en un recién nacido que es cianótico y estamos sospechando de que tiene una cardiopatía congénita, lo que tenemos que hacer es administrar prostaglandina E1 con la finalidad de mantener abierto el ductus. ¿Sí? Tenemos que tratar de mantener abierto el ductus para que haya un mecanismo de compensación.